Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de entrevistas con los candidatos a la presidencia del Ecuador. Esta es una iniciativa del colectivo de ecuatorianos residentes en Córdoba, en Argentina, un colectivo que con sus siglas SEAC ha tenido esta iniciativa para poder conversar con varios de los candidatos a la presidencia del Ecuador. Hemos realizado varias actividades como colectividad en Argentina, el Festival Solidario por las Víctimas del Terremoto en el 2016. Hemos participado de varias charlas en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Católica de Córdoba, en varias instituciones educativas, de educación media, festivales de música. Hemos hecho murales de intervención, mesas de trabajo sobre derechos humanos y entre otras actividades más. Como integrantes de la colectividad hemos visto esta necesidad de organizar Ecuador para conocer algunos de sus puntos de vista, sus diseños de política, sobre todo en relación a ecuatorianos migrantes en otros países. Queremos dejar en claro también que como colectividad no apoyamos a ningún candidato. Nuestra propuesta busca conocer desde un formato distinto de entrevista un poco más acerca de ellos, sus propuestas y la mirada que el candidato tiene sobre diferentes temas que nos interesan. Y queremos que este espacio genere nuevas reflexiones políticas y democráticas en nuestros seguidores, así como también una reflexión para el ejercicio de un voto responsable. Hasta el momento nos han confirmado 8 candidatos, ya hemos entrevistado a algunos de ellos: Yacu Pérez, Javier Hervas, ha estado Gerson Almeida, Gustavo Larrea, y hoy tenemos la presencia del candidato presidencial Pedro José Freile por el movimiento Amigo. Queremos agradecerle a Pedro por darnos este tiempo para poder conocer un poco más de su vida y de sus propuestas. Todas estas entrevistas se encuentran en nuestras redes sociales de nuestro colectivo y replicadas por otros colectivos de ecuatorianos residentes en otros países. Queremos también comentar que a esta iniciativa se ha unido la primera red de emprendedores y profesionales ecuatorianos en Argentina. Bueno, muchas gracias, Pedro José, por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando este tiempo de pandemia en el Ecuador? David, estimados amigos ecuatorianos en el extranjero, soy Pedro José Freire, he salido desde Quito, Ecuador, y como la mayoría de ustedes, pasando un tiempo difícil de carestía, de incomodidad, pero de mucha esperanza, de expectativa de salir de este momento en el que nos encontramos todos otra vez a hacer nuestras actividades, tal vez ya no normales como hacíamos antes, sino mejor que lo que hacíamos antes. Creo que tenemos una oportunidad enorme de aprender a hacer las cosas distinto y para eso tiene que servirnos este tiempo de complejidad. Así que muy gustoso de estar compartiendo aquí, David, un verdadero honor. Como muchos de los que están conectados a estas redes, yo también soy una familia dividida por la migración y siento que es un gusto estar en contacto con ustedes porque sé que compartimos muchas cosas. Bueno, muchas gracias nuevamente por atender nuestra invitación. ¿Cómo está el tema de la pandemia en el Ecuador? ¿Piensas que el Estado, el gobierno actual, ha hecho bien las cosas en relación a la pandemia? ¿Cómo evalúas tú la situación? No quiero ser duro con el gobierno, pero no puedo decir que han hecho una buena gestión. Creo que difícilmente podemos encontrar ejemplos como el de Nueva Zelanda, que han logrado sacar una calificación sobresaliente en el manejo de esta crisis. No había gobiernos preparados para esto, había gobiernos menos preparados y gobiernos pésimamente preparados. Nosotros estamos en algún lugar entre esas dos categorías. Esto nos agarró sin los mínimos recursos, sin las mínimas previsiones, sin el mínimo ahorro para asegurarle a la gente condiciones mínimas de seguridad alimentaria o de seguridad respecto de su propia salud, o de atención médica o de disponibilidad de caja para pagar a quienes están en la primera línea de atención médica sobre la emergencia. Durante estos meses el Ecuador despidió a la mitad de los guardaparques del país y tenemos la aspiración de ser un país que puede vivir de sus propios recursos naturales. Somos un país que no tiene recursos para darle el sueldo completo a la policía, que vive en silencio y el crimen está subiendo desaforadamente en todas las calles del país. Creo que nos faltó no solamente en el manejo de la crisis en el momento de la contingencia, nos faltó claridad para estar preparados para una emergencia. Y como digo, tal vez es la oportunidad de entender que como en la fábula esa de la hormiga y la cigarra, tenemos que ahorrar un poco para los tiempos difíciles. En nuestro país esto le agarró con los pantalones de abajo y sin un solo real en el cepo. Cuéntenos un poco, Pedro, ¿quién es Pedro José Freile? ¿Cómo podría usted contarnos algo de su vida, de lo que usted hace?
Bueno, yo soy Pedro José Freire, es un abogado dedicado a la práctica de la profesión desde hace mucho tiempo, específicamente en el sector de energía. Soy un abogado que ha tenido la suerte de desarrollar su profesión en un área que le ha permitido ver de cerca cómo funcionan los negocios del Estado, no solamente en el Ecuador, sino en la región, y observar un poco el comportamiento de varias industrias alrededor de la energía. Eso quiere decir que conozco bastante de infraestructura, de petróleo, de electricidad, de financiamiento, de endeudamiento público, gracias al ejercicio de mi profesión sin haber estado nunca en el Estado. Soy un padre de familia que tiene hijos ya grandes, dos hijos grandes independientes y uno pequeño estudiando todavía, que ve con mucha preocupación el hecho de que el Ecuador cada día eh, construye menos oportunidades para que la gente pueda pensar en echar raíces acá. Y siento que estoy preparado para asumir el reto de ayudar en algo a moldear esas cosas para regenerar unas condiciones en las que chicos como mis hijos puedan aspirar a venir a vivir acá cuando llegue el momento de hacerlo. ¿Usted vivió en el exterior también, Pedro? No, he pasado temporadas por cuestiones de trabajo, desde la época de universidad, porque trabajaba y estudiaba. He pasado algunos años en el extranjero, pero de a meses en meses. Casi todos los años, desde que tengo 17 años, he tenido la oportunidad de estar fuera, haciendo cursos, haciendo internados, o ya más grande, haciendo trabajo directamente. Pero vivir fuera, así como un migrante, es algo que no he podido hacer. Sin embargo, mi hermano sí, él está 16 años fuera y a través de él siento lo que es extrañar el país casi a diario. Un poco ya entrando al tema del movimiento político de usted y usted mismo, ¿no? ¿Cómo va a borrar el estigma que tiene el movimiento amigo con la imagen del ex asambleísta ahora sentenciado Daniel Mendoza? Bueno, vimos que ya le han sentenciado efectivamente al asambleísta de Pedernales, pero creemos que el tema del INRI de Pedernales no nos afecta en nada, no mancha nuestras vidas. Nosotros no estuvimos en la formación del partido, tomamos el control del sujeto político entre junio y agosto de este año. Es un emprendimiento que vino de un colectivo ciudadano que se llama Quinto Poder y que identificó la posibilidad de permear por la vía de la adhesión y el ejercicio democrático las líneas de construcción de este movimiento y tomar el control del movimiento. Es un sueño húmedo que los colectivos sociales siempre tenemos. Yo hace 5 años empecé a hacer activismo y los partidos políticos solo les servimos para arrear las banderas, para acompañar en las marchas, para hacer las colectas, pero cuando uno quiere hablar algo serio, los señores políticos a uno le ven con cara de que no sirve para nada. Entonces, ese sueño húmedo de tomarse un partido es una cosa. A nosotros no nos preocupa, sabemos que hace más de 1000 años un INRI encima de la cabeza, ahora mal que bien. El INRI a nosotros no nos afecta, más bien justifica el hecho de comprar. Y bien, ¿no? Lo marcan los políticos con su comenzar del Estado, no está recursos del erario público. Tenemos plan de gobierno y debemos demostrar que ser mejor los políticos que 40 años no han hecho nada. Parece que tenemos un poquito de interferencia ahí en la transmisión. Pedro, ¿cuál es la relación que tiene su movimiento político con el expresidente Gustavo Noboa Bejarano? El movimiento no tiene una relación directa con Gustavo, la tengo yo. Hace algunos años, alrededor del año 94, Gustavo y yo nos conocimos en la Universidad de Notre Dame, en South Bend, y hicimos una amistad muy interesante que ha durado hasta ahora. Gustavo se ha convertido en una suerte de consejero mío, y de hecho creo que sin la intervención de él no me hubiera animado a hacer lo que estoy haciendo ahora. De hecho, si cabe, me gustaría contarte el día que le conocí al Gustavo, porque fue una cosa interesante. Yo estaba de interno en una firma de abogados en Chicago, en Mayer Brown, y estaba sucediendo una atención de católicas. Me escribió y me dijo que si no quería ir yo también a la que estaba cerca. Iba a ser interesante porque se reunía la rota romana, cardenales, decanos de facultad. Parece que tenemos algún inconveniente con la señal, Pedro. No sé si es que se desconectó un poco. Sí, sí. Hasta donde decidí, sí me viste, ya.
Bueno, entonces el agarré encuentro un con tren, me Gustavo. fui Tenemos un problemita con la conexión. Sí, adelante. a Indiana, unas horas después Mm. llegué a la configuración. A todo esto es importante decir que yo no soy un Mm. practicante, me hice católico un poco por revés. Mi papá es masón, mi mamá Sí. tiene una familia liberal anticlerical, pero yo me hice católico ya de grande. Y cuando llegué, en la puerta del cóctel, había un señor que, a diferencia de todos los que estaban internadísimos, estaba en blue jean y camisa a cuadros, me acuerdo. Y el rato que llegó a la puerta, me dice, ¿tú de dónde eres? Le digo, del Ecuador, me dice, de Quito, con ese acento. Le digo, sí. Me dice, a ver, ¿qué ves aquí adentro? Guambrito. Un cóctel lleno de gente importante, cardenales. Me dice, pero ve un poco más, le digo, todos están elegantes, hay unos crucifijos de este vuelo, están todos de lujo. Y le digo, ¿qué más? Me dice, le digo, ¿qué ves tú? Me dice, yo veo mucho clero y muy poca iglesia en este sitio. Aquí vamos a tener tiempo para conversar de eso. Fue lo primero que me dijo, sí le conocí al Gustavo. Desde ese día hemos hablado continuamente hasta ahora de todo lo que se te ocurre. Claro, con posiciones un poco diferentes en muchas cosas, porque él obviamente es un hombre del movimiento familiar cristiano, conservador en muchas ideas, y yo no, pero en cambio me parece que es un político con un sentido práctico de muchas cosas muy importante. Y como te digo, sin el apoyo de él, no me hubiera embarcado en esto. En ese sentido, el expresidente le ha dado algunos lineamientos de su plan de gobierno. No, de hecho, tenemos algunos puntos en donde somos contrarios. Lo que me ha dicho es que no ponga cosas que les van a caer mal a los políticos. Hay ciertos temas en materia económica o de acceso de capitales a la población, en donde él particularmente me decía que tenga cuidado, como por ejemplo, tenemos la idea de abrirle las fronteras del sistema financiero a la banca privada de otros países para garantizar que por la vía de la competencia, las 9, 10 familias que tienen control del sistema financiero ecuatoriano tengan que abaratar los costos de financiamiento y servicios en favor de la población por una regla simple de mercado. Porque en un país con una moneda dura como el Ecuador, es ridículo que estemos pagando tasas que están por encima del 4%, incluyendo los seguros en materia de consumo, y encima del 2% en materia de créditos para la producción, que de hecho están beneficiando solamente un grupo muy pequeño de personas que se benefician de ser los únicos proveedores de ese servicio. El Ecuador es un mercado interesante para bancos de otros países y queremos abrirlo. Entonces me decía, cuidado con los casos que topas cuando digas eso, pero en realidad es indispensable hacerlo porque no tenemos otras fuentes. Los chinos como fuente plenaria de préstamos a nivel de sostenimiento de la macroeconomía del país son una barbaridad de caros. Los organismos multilaterales son un banco que como banco que está pasado de oscuro en el sentido de que quiere dirigir nuestras vidas. Así que yo creo que es una opción válida y tiene que decirse. Sé que no le gusta a todo el mundo, gran parte de la población le da lo mismo porque no entiende qué quiere decir que venga un banco de fuera, pero son asuntos que por congruo a su subsistencia de nuestras familias tenemos que hablar y tenemos que provocar. ¿Sabía usted que, volviendo al tema de Gustavo Noboa y estas ideas que usted ha conversado con él, fue asesor espiritual del expresidente Rafael Correa, ¿no? Sí, es así, y yo en mi vida profesional he tenido también clientes que a él no le gustaban, pero creo que da lo mismo. O sea, la vocación que uno tiene para ayudar a otros es eso, es una vocación para ayudar a los demás, y es importante por haber estado ahí, por ser una vocación para ayudar. No sé si por ahí se cortó un poco. ¿Usted es gustavino, Pedro? No, yo era del colegio alemán. Yo no tuve educación religiosa, y de hecho me parece muy interesante que el grupo que él tiene sean todos gente que viene de esa formación de colegio religioso. Creo que soy el único discípulo medio directo de él que no estuvo en un colegio religioso. Bueno, usted intenta entonces, en algunas declaraciones y entrevistas que ha dado, usted intenta desmarcarse de los políticos tradicionales en el Ecuador, pero Gustavo Noboa es su padrino de alguna manera, o su comentarista político, digamos. Bueno, no solo él, de hecho, otro consejero importante que creo que he tenido en este proceso, falleció hace menos de una semana, es Jorge Rodríguez Torres, que más bien viene una vertiente, digamos, filosófica contraria al Gustavo, que de hecho entre los dos eran un poco como agua y aceite, pero que en un balance de ambos he logrado encontrar un sentido práctico importante para poder construir
no una opinión balanceada entre ambos, yo tengo mi propia opinión, pero que han sido unos buenos viejos consejeros a mi alrededor. Pero entonces no es que se desmarca de los políticos que usted critica, digamos. Yo creo que no tengo que desmarcarme, o sea, no es que necesito desmarcarme de algo de lo que no he formado parte jamás. De hecho, yo soy como la mayoría de ecuatorianos que está harto de que en 40 años no hayamos tenido algo que haya producido un resultado medianamente útil para la mayoría de la población. Para mí, como cualquiera de los ecuatorianos, que he estado al margen de la vida política, es una responsabilidad de entrarle al asunto para hacerlo distinto de estos tipos que no nos toman en cuenta, que no nos paran bola, que solo nos ven como prosélitos, como estadística o como acompañamiento de fondo, como fuéramos extras de la película de estas vidas biográficas que cada uno de ellos quiere construirse. Usted en algunas declaraciones ha dicho que no se identifica con una sola posición ideológica, que para usted habría que gobernar con el sentido común y la practicidad. ¿A qué se refiere con eso, Pedro? Verás, primero la versión formal, porque hay sitios donde me insisten en si es la izquierda o es la derecha. ¿Sí? Formalmente somos un movimiento republicano de centro, porque creemos en las instituciones jurídicas y la necesidad de que éstas perduren en el tiempo como una garantía de los derechos de las personas. Tenemos cosas dentro de nuestro pensamiento, como el que expliqué accidentalmente primero sobre el tema de los bancos, que nos ponen en una posición súper de derecha, más allá de la derecha conservadora local en el país. Pero tenemos otras como priorizar el uso de los recursos para devolverle todo lo que el Estado le ha quitado a la seguridad social por ser de los aportantes, o el hecho de reformar el sistema laboral para generar unos mecanismos de contratación laboral que garanticen derechos en una contratación por horas, que podría considerarse en el momento también fuera de lo conservador de izquierda, más a la izquierda de lo que están dispuestos a proteger, por ejemplo, los sindicatos. Me ha pasado que he hablado con amigos de los sindicatos que me dicen, vos estás loco, ¿cómo vas a hablar de un sistema de contratación por horas si tenemos que defender a la gente que tiene trabajo? Digo, perdón, esa es tu ocupación. Yo quiero defender a la gente que no tiene trabajo. Y esa vocación por la gente que no tiene trabajo nos vuelve tal vez más de izquierda, no sé. El hecho de pensar que el Estado sí tiene que ser fuerte e institucional, nos vuelve, ¿qué nos vuelve? No sé. Parece que es una decisión, una discusión que en este momento no es tan importante. Cuanto sí es, digámoslo así, para nosotros no es importante hablar de lo religioso, sí de lo espiritual. Para nosotros no es importante hablar de la posición de izquierda o de derecha en el manejo del Estado, pero sí de la necesidad del respeto a las instituciones. No creemos que el tema de la seguridad jurídica sea tan importante como la certeza en las decisiones de Estado, como el hecho de que la transparencia no es una palabra bonita que manejar, es una necesidad coyuntural detestable porque culturalmente no estamos listos para asumir éticamente las responsabilidades que tenemos. Transparencia es la administración de la desconfianza, que nos toca poner de por medio entre nosotros en este momento y un futuro con generaciones mejor educadas que nosotros y más aptas para ejercer la ética sin reproches, que nos hace manejar las cosas así. Si eso es de izquierda o de derecha, yo no sé. Lo que sí te puedo decir es que nuestro país está demasiado dividido. Más dividida a la izquierda que a la derecha, porque las causas sociales han encontrado alrededor del discurso del sistema que empezó en Montecristi una suerte de justificación para tener que estar dividido todo lo que es pensamiento progresista de una manera totalmente inútil, que les debilita a todo el mundo, porque dividido todo el mundo vale un pedacito chiquito y no una fuerza colectiva. Y más bien veo que unas fuerzas pequeñas que se encuentran en lo convencional, conservador de derecha, un poco más unidas, pero cada vez menos representativas de la voluntad de la sociedad. Entonces, estamos tan divididos que pensar en dónde estoy, en la derecha o la izquierda, yo creo que en la necesidad del momento estamos divididos y tenemos que unirnos. Y hay que unirnos alrededor de las cosas que sí podemos hacer, no de las que nos dividen. Y las que sí podemos hacer y tenemos que hacer son reconstruir la economía lo más rápidamente que podamos antes de empezar a morir de hambre. Usted a todo eso lo enmarcaría dentro del sentido común y la practicidad, entonces. Es a lo que le digo sentido común, a lo que le digo republicanismo de centro, si le quieres llamar así. Sé que es políticamente incorrecto, estoy consciente de que la definición no es precisa, pero nosotros desde la protesta a la propuesta no le hemos metido tiempo a toda la ontología que apropiadamente de pronto un proceso político de más largo plazo, que sí aspiramos sea con los años, ha podido construirse. Nosotros hemos trabajado sobre planes de ordenamiento, sobre números, sobre cosas concretas, y tal vez hemos sido sí responsables en no dedicarle más tiempo a la filosofía. Tal vez ¿De dónde con el tiempo lo hagamos. Muy bien, después quizás vamos a hablar sobre el plan ya de gobierno. ¿De dónde proviene el dinero con el cual usted está haciendo su campaña, Pedro?
Ay, qué pregunta me causa sentimiento. De ningún lado, lo estamos haciendo con lo que tenemos puesto encima, lo estamos haciendo a pulso, estamos trabajando nosotros gramo a gramo lo que estamos haciendo, creemos que es parte de la legitimidad del proceso que estamos tratando de impulsar. No tenemos mecenas, no estamos usando la plata del Estado, estamos dedicando ahorita nuestro propio tiempo, las noches, los fines de semana, durante el día. Somos un equipo que cada vez va creciendo, pero que está haciendo las cosas a pulso y queremos que sea así. En esta ocasión que partimos de cero desde el lodo y con el INRI encima, demostrar que se puede hacer estoicamente, si quieres verle así, muy idealistamente, pero es así como queremos enfrentar el tema, con lo que tenemos puesto encima. ¿Dónde podríamos conocer cuál es su patrimonio como ciudadano aspirante a la presidencia? En la página del Servicio de Rentas Internas. De hecho, creo que el SRI también ya tiene abierta esa información. Algunos periódicos ya han publicado inclusive el tema. Sé que soy el segundo candidato que más impuestos paga, lo cual me ha sorprendido muchísimo, realmente, porque yo pensaba que más bien era de los que menos pagaba. Ahora me doy cuenta que de pronto soy el único que paga correctamente y que, de hecho, mi vida a través del pago de mis impuestos refleja exactamente los años que he estado bien, los que he estado más o menos y los que he estado hecho pedazos, como debería ser en el caso de cualquier persona, de cualquier profesional. Pero veo que la mayoría de candidatos que tienen, pero lejos más cosas de las que yo tengo, y pagan unos impuestos a la renta que son, pero me he muerto de la vergüenza de ver eso. O sea, solo por eso ya deberían descalificarles por mentirosos. Usted ha planteado, ya entrando un poco en el plan de gobierno de su propuesta, usted ha planteado la renegociación petrolera en su programa de gobierno. Como abogado especializado en contratos petroleros, debe conocer bien usted las amenazas del sector petrolero y minero a las cuencas y las vulnerabilidades de los territorios y de los pueblos amazónicos y las responsabilidades del Estado y de las empresas. Comencemos por el final. Las responsabilidades incumplidas del Estado, las responsabilidades socapadas en el incumplimiento de las empresas, las identifico claramente. Y una vez que estemos en el poder, vamos a ajustar las tuercas a todo el mundo que ha dejado de hacer lo que por mandato legal y por ética debieron haber hecho a tiempo y no han hecho. Pero entiendo también la tecnología y entiendo el ciclo apropiado de la tecnología y de las inversiones para poder hacer esta una industria que virtualmente es limpia. Lamentablemente, bueno, no hay mal que por bien no venga, la zona en donde jamás se debió intervenir a nivel de industria petrolera, ya se intervino. El ITT, en el sitio, en el corazón del patrimonio biológico del Ecuador y de Sudamérica, ya es el principal campo petrolero del Ecuador. Ya lo hicieron. Y es mejor que terminen de hacerlo pronto. La lógica de producir masivamente petróleo, como estamos proponiendo nosotros, implica primero subir el nivel de apreciación tecnológica con la cual se puede hacer esta industria para evitar mayores riesgos, generando no solamente mayores recursos para la empresa estatal de petróleos, que es un saco roto, ni para la cuenta única del tesoro, sino para la economía nacional. El problema más grande que enfrenta el Ecuador es que estamos viviendo una dolarización socapada por el narcotráfico y no por las exportaciones del país. Lo único que podemos exportar hoy por hoy, a ciencia cierta de que podemos hacerlo con conocimiento científico de una manera limpia, es petróleo. Eso es lo que nos puede ayudar a ponernos de pie, devolverle el dinero al IES y pensar realmente en una economía agroindustrial. Hace un momento justo me escribía con mi hija, que me decía, la apuesta que estás haciendo generacionalmente es una salvajada, porque le estás diciendo a generaciones que desde hace años venimos seteados, venimos preparados para saber que no tenemos que seguir metiéndonos con el extractivismo. Tú nos estás diciendo que la única manera de pensar en el post-extractivismo es ahora sacar el petróleo. Y lamentablemente esa es la realidad, David. Tenemos que ser crudos con esta cosa. Si nosotros en 10 meses no empezamos a sacar el petróleo para acabárnoslo en 24, vamos a seguir produciendo petróleo en malos términos y de manera depredadora durante por lo menos 100 años más. Porque el problema que tiene el Ecuador es que el esquema con el que trabajamos es un esquema en el que le entregas una chequera para comprar servicios, para producir petróleo a un funcionario político, que el técnico normalmente no tiene un carajo. Y lo que él hace es comprar servicios para producir petróleo. No le preocupa producir petróleo, no le preocupa producirlo limpiamente, no le preocupa producirlo de una manera sostenida y a un costo que le deje a la economía nacional recursos. Le preocupa comprar servicios, porque la compra de servicios produce coimas. Y de eso viven los políticos sinvergüenzas, de eso vive esta gente. Entonces el sistema está hecho para enriquecerles a ellos y mantenernos pobres, porque ese es el negocio, que mantenernos pobres y anestesiados pensando que
tenemos que luchar contra el extractivismo petrolero para lograr llegar al sueño post-extractivista mientras se dedican a comprar cosas. Las decisiones tienen que ser concretas, eficientes y rápidas. Tenemos que liquidar ese activo que tenemos, mientras además el petróleo tiene mercado en el mundo para consumirse. El petróleo para después del año 2030 va a depletarse, va a dejar de producirse en el ritmo en el que se produce ahora, porque vamos a conseguir energía de otro tipo de fuentes definitivamente más limpias. Pero hoy por hoy el petróleo tiene todavía un valor como agregado químico para la refinación de otros productos, para la producción de textiles y de otros materiales que todavía utilizan los mismos mecanismos industriales de refinación que los combustibles sucios, que los combustibles fósiles, como se les conoce en el mercado. La decisión de hacer esto ahora es porque es el momento y el último momento tal vez en el cual esta plata nos va a servir para hacer algo útil después. Si dejamos que esto se quede en el piso, los chinos van a seguir precomprándonos a la mala y los funcionarios políticos van a seguir robándonos en las coimas. Es una cosa que tenemos que hacer ahora, es unas cosas que por virtud de la pandemia tenemos que decidir hacer para que las siguientes generaciones puedan de verdad vivir un Ecuador post-petrolero. En ese sentido, ¿usted piensa que es posible un cambio de matriz productiva ecuatoriana que deje de destruir los ecosistemas y empiece a incorporar energía renovable? No solo es posible, David, es urgente. Es urgente. El Ecuador tiene que vivir de los recursos del patrimonio natural que tenemos. Cuando nosotros pensamos en agroindustria, que es nuestro plan económico tiene 3 pasos que se llaman petróleo, liquidez y agroindustria. Así claro y duro, petróleo, liquidez y agroindustria. Cuando nosotros hablamos de agroindustria, no estamos hablando de traer aquí Snow a hacer, que Snow se convierta en Heinz, no. Estamos pensando en que alrededor del agro existe un montón de actividades que demandan de una instalación mínima de infraestructura, que parcialmente el Ecuador tiene mal tenida, pero tiene construida, que son desde los puertos y los ejes multimodales hasta los caminos de las redes secundarias a cargo de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, que tienen que convertirse en las carreteras de primer orden, en el cual se construyeron las carreteras de primer orden para llevarle al burócrata del nivel jerárquico superior a su departamento de playa en las vacaciones, no para sacar el producto del productor a un puerto para poder llevar directamente eso a Europa o al Asia o en donde realmente esté el mercado. La agroindustria implica también el turismo receptivo, el turismo educativo, implica la generación de tecnología propia, implantando universidades alrededor de esas mismas actividades. Pero tenemos 2 opciones. O soñamos con eso como una utopía, simplemente, de hecho no hay que perder la utopía porque la utopía es la que te hace caminar, pero podemos hacer que muchas de esas cosas sucedan si tenemos plata propia. Por eso tenemos que hacer esa plata propia ahora. Si queremos hacer eso con la plata que nos colocan a la brava los chinos o los multilaterales, nos van a mantener siempre en el ritmo de la pobreza, porque te voy a decir sinceramente una cosa. Para el chulquero, vales más pendejo que no endeudado. Queda claro. En otro tema, Pedro, usted habla de la digitalización del gobierno, entre otras cosas, para la simplificación de los requisitos administrativos. ¿Cómo lo va a hacer cuando el país ni siquiera ha llegado a cubrir la necesidad de conectividad y energía eléctrica en todo su territorio? De hecho, el tema comienza por la parte de la infraestructura. O sea, sin la infraestructura y sin el dinero para poner la infraestructura, todas son declaraciones vacías. Por eso tiene este orden el plan de gobierno que nosotros estamos planteando. Y de hecho, te comento una cosa, la plata para la conectividad en Internet, eso aquí que estamos entre nosotros, te cuento, existe. Esa plata existe y está en los contratos de las operadoras celulares. Existe un fondo que se llama de conectividad universal, que tiene recaudados más de $1,000 millones, que basta para meterle, virtualmente los 219 y 20,000 kilómetros que tenemos nosotros, son cerca de 300,000 kilómetros cuadrados en materia de conectividad. Y la plata que tenemos virtualmente ahorrada para eso ya está ahí. Ya está ahí. ¿Por qué no se hace? Yo no sé, a alguien le tiene que pegar en el bolsillo, pero que tenemos ahorrada esa plata, la tenemos, y es cuestión de tomar una decisión administrativa y transparente, de poner en manos de 2 o 3 concursos internacionales, porque podría hacerlo incluso por 3 o 4 frentes de trabajo, para decirlo en términos simples, y conectar el Ecuador, eso a nivel informático. A nivel de generación de energía, se necesita completar los proyectos hidroeléctricos que no están terminados, y es indispensable incorporar nuevas fuentes de energía, tanto en batimareas como fotovoltaicos, eólicos, que están ya identificados con perfiles técnicos para entrar a procesos de contratación, que se tienen que hacer además a nivel de concesiones.
Y lo digo claramente, porque si vamos a endeudarnos de nuevo para hacer la misma vuelta de pagar 3 veces el precio de un proyecto, en lugar de hacer que un privado corre el riesgo, no vamos a ir a ningún lado. En nuestra visión de las cosas, el Estado tiene una función social y esa es darle certezas a la gente. Y el sector privado tiene una función social y esa es correr riesgos. Para eso está el sector privado y por eso tiene derecho a ganarse el billete, porque corre riesgo. El Estado tiene que dar la certeza y la certeza en una concesión está dada por factores simples que implican una tarifa proyectada en un tiempo razonable para recuperar las inversiones con una utilidad. Fin del cuento. Pero esas variables económicas tienen que garantizarle a la población, a los usuarios, también 3 factores definitivos: calidad, oportunidad y precio del servicio. Si esas 6 cosas en la balanza se cumplen, es un mundo lindo, en donde todo el mundo gana. Pero si algo falla, es un abuso contra los usuarios o es una pérdida económica para el que invierte. La función del gobierno, por eso está en la mitad, dando certezas. Dentro de esas certezas, ¿usted cómo podría garantizar la protección de los datos personales por parte del Estado y por parte de la empresa privada? Ese es un factor de tecnología bien complicado que de hecho esta semana nos hemos puesto a tratar de entender de una manera. Mi primera conclusión sobre el asunto es que el factor del manejo de la tecnología es determinante en cómo tus recursos éticos en las decisiones del poder público pueden o no surtir los efectos de transparencia y seguridad que quieres imponer. El problema que yo le veo, y a medida que más me meto en el tema, más me preocupa, es que cada día aparece un tipo que sabe más que tú y que puede permear la seguridad de los sistemas y que puede ir más allá de la seguridad que tú puedes ofrecer. Lo que implica que si entras en una lógica de garantizar servicios, tengas que invertir siempre y ojalá pudieras hacerlo en tecnología propia para garantizar que el Estado cumple esa función de seguridad dentro del rango de la certeza. Por caso contrario, como estamos ahorita, yo te diría que nadie en Latinoamérica, capaz un chance los brasileños creo que tienen algo más avanzado, podrían pensar en que pueden decir con algún nivel de certidumbre que te pueden dar ese tipo de condiciones. Pero Ecuador está lejos, atrasado. Pero usted sabía que hay un proyecto de ley o una ley de datos personales en trámite en la Asamblea Nacional. Sí. En la Asamblea Nacional hay un montón de cosas que a nivel declarativo pueden estar procesándose por varias razones. Porque el asesor del multilateral te dice que eso está dicharachero de moda, porque la academia hizo mucha presión y es un tema que está en discusión, está en boga. Pero en realidad que los señores asambleístas entiendan de qué están discutiendo. Tienes que sentarte a conversar, o sea, escoge al azar 5 asambleístas y conversa con ellos y te vas a morir de la vergüenza. Son gente que apenas sabe leer. Y eso que escogiendo los que están mejor vestiditos, son más bestias. Usted plantea eliminar empresas públicas y propone inversiones en el sector privado. ¿Cuáles serían las empresas públicas que va a eliminar y cuáles las va a privatizar? Si cabe el término de privatización. Son 3, aquí hay unos conceptos que son diferentes, David. Primero, existen muchas actividades que tiene que llevar a cabo el Estado y que para diluir los elementos de seguridad que implican los organismos de control y los sistemas de contratación pública, se han transformado de entidades u organismos públicos en empresas públicas. Pero estas son unas ficciones que han creado los políticos para poder bypasearse la ley. Entonces hay muchas cosas que hoy por hoy el Estado hace a través de empresas, pero solamente para poder eludir la ley. En realidad son los mecanismos de evasión, son los crimen organizado duro y puro. Esas actividades que deben corresponder a la categoría de entidades públicas tienen que volver a ser entidades, no pueden seguir siendo empresas. Eso no implica privatización, eso implica simplemente una reorganización hacia las funciones propias que deben cumplirse. Si me cachas, ahí no existe privatización. Existen otros servicios que requieren, por ejemplo, de operación privada, manteniéndose en propiedad estatal, como por ejemplo los servicios de la red de salud pública. Tú no puedes darle en propiedad la salud pública a una empresa privada, eso sería una locura. Pero sí puedes darle un sistema de operación que le garantice a las personas un buen servicio. ¿Por qué la operación de un hospital tiene que ser una porquería? ¿Por qué la aspiración del usuario medio de la red pública tiene que ser poder ir al IES y un sueño imposible de alcanzar llegar a la clínica Kennedy o al hospital metropolitano? Si en el volumen de usuarios existen suficientes recursos para que se puedan dar servicios de calidad. La respuesta está en que a los políticos les gusta mantener el sistema público en sus manos, porque ahí pueden hacer, por ejemplo, compras de medicinas en unas cantidades exorbitantes
y les vale un pepino si es que el 40% de esas medicinas en el cuadro médico se pudren en una bodega, porque ellos comisionan sobre el 100%. En un operador privado que te tiene que dar una caución sobre la operación que está haciendo, que se juega el pellejo el gerente de la empresa y el capital de la empresa por una mala operación, esas cosas no pasan. Mi abuela decía que la plata propia tiene terminales nerviosas y la plata ajena no tiene terminales nerviosas, porque la plata propia duele, la plata ajena no duele. Entonces, el rato que le pones a un tipo al que le duele hacer mal las cosas, no vamos a tener ni gente maltratada, ni precios mal instalados, ni servicios mal otorgados. Pero ahí tienes otro caso, en donde el servicio es del Estado, 100%, y la operación es privada. Y tienes otros en donde requieres de inversiones privadas, necesariamente porque no tienes plata para hacer funcionar esto, como es el caso de los bloques petroleros. No tenemos plata para meterle a Petroecuador, Petroamazonas o Petroamazonas de Ecuador, o como le quieras decir, a esta cosa que ahora quieren otra vez convertirle en una fusión. Porque esa sí debería ser una empresa. Una empresa petrolera tiene que ser una empresa, pero está siendo manejada como una entidad pública, en donde la jerarquía política del señor ministro, del señor vicedios, del señor subsecretario, se impone sobre la lógica de generar rentabilidad para los propietarios, que somos todos los ecuatorianos. Entonces, esa empresa que debería producir rentabilidad, lo único que produce son coimas, porque está dedicada como una entidad pública mal llevada a un sistema de compras que lo que garantiza es el enriquecimiento ilícito y la impunidad de los funcionarios. Entonces, son tres cosas diferentes que deben ser tamizados de acuerdo a un criterio de practicidad y de ética en el buen ejercicio del poder público. Ni es privatizar, ni es estatizar. Es escoger cuál es el perfil de actividad apropiado para lograr los efectos y los resultados que merecen los ecuatorianos. En cualquier caso, usted protegerá los empleos en el sector público también. Definitivamente. Yo vengo de mi papá fue servidor público toda la vida hasta la vejez. De hecho, le ha tocado seguir trabajando ahora ya hasta bastante avanzado en edad, pero ha sido un orgullo ver cómo un servidor público puede enaltecer todos los valores de la vida en el trabajo de todos los días. Yo más que nadie he admirado toda la vida. No he servido nunca en el servicio público, lo he observado de lejos, aspiro a hacerlo, porque he tenido ese buen ejemplo de que los buenos servidores públicos son las mejores personas y merecen además, en nuestro gobierno, la oportunidad de ser quienes toman las decisiones. Porque no hay cosa más desagradable que verle a un tipo que por ser amigo del tipo del poder, llega y se instala de gran cacao a semitomar decisiones y rodearse de áulicos que están ahí para decirle que es bello o que es inteligente, y es un tipo incapaz de tomar decisiones más allá del 10%. Cuando a la vera a la sombra se quedan igual los ciudadanos, los burócratas, que están años sabiendo qué decisiones y cómo tomarlas para el beneficio del país y no tienen oportunidad de tomarlas. Así que nuestro gobierno va a ser un gobierno de burócratas, de personas que han hecho servicio público y que saben cómo hacer las cosas, no de políticos. Hace un momento hablamos sobre el tema o usted habló sobre el tema de la función social del empresariado. La empresa privada, por definición y esencia, no tiene una responsabilidad social, sino un fin de acumulación y lucro. ¿Cómo piensa insertar el componente social en el sector privado por decreto? No, con ejemplo, sí, la regulación juega un papel muy importante, porque si tú no tienes reglas que auditar, tú como abogado sabes, lamentablemente un sistema como nuestro que no está basado en la costumbre ni la casuística, requiere de reglas en un proceso en el cual, como yo digo, ese es el proceso de la transparencia, que requiere de reglas en el proceso de convertirnos en gente responsable que quiere hacer las cosas por hacer bien. Entonces, en ese proceso, la empresa privada, de hecho, está... y yo tengo muchos clientes en el sector privado, está también atrasada respecto a los otros países. Aquí el concepto de responsabilidad social y corporativa es una moda, como quien se pone la corbata de un color en la temporada o se usa un zapato de determinada marca. Es una moda, no es un comportamiento cultural implantado en el corazón y en la mente de las personas. La ética de la responsabilidad social no es algo que corazonan nuestros empresarios, es algo que hacen para no quedar mal. Se meten al pacto global, se compran un scooter para ir a la oficina, eventualmente se comen una ensalada, pero a la hora del té, para ellos hablar de la seguridad industrial o hablar de manejar desechos sólidos o evitar gastarse en un ciclo combinado en una industria para evitar más emisiones de fuentes fijas al ambiente, puta, eso ya es un tema costoso, pues, o sea, el ministro, mejor ser amigo del ministro para que no esté diciendo esas pendejadas o haciendo esas cosas que al final te bajan los márgenes. Eso te da la medida de que se dicen las cosas, pero no se interiorizan. Y yo creo que sí es labor, eso es lo que sí tienen que hacer los políticos, es liderar la sociedad y entender que esas cosas
en son de joda o no, son cosas buenas, son cosas que van a aportar a nuestra felicidad, a la tranquilidad de nuestra mente, de nuestra vejez, a la paz con las siguientes generaciones que están mejor seteadas que nosotros, que tienen más información que nosotros y que de manera natural pueden caminar más fácilmente hacia esa ética simple del sentido común en la vida, sin necesidad que se les imponga la transparencia. Uh-huh. Pedro, en su plan de gobierno no están incluidos los migrantes. ¿Por qué? Porque los migrantes son parte de los ecuatorianos, no son un tema aparte. Verás, todos los servicios públicos que el Ecuador tiene que dar a los ecuatorianos tienen que garantizarles a los migrantes. Yo creo que se ha hecho mal entre esas cosas, que es segmentarle a la gente, el hecho de darle un trato marginal por estar fuera. Los ecuatorianos que están fuera, como tú, o como mi hermano, o como los cientos de miles de ecuatorianos que están afuera, tienen derecho a tener todos los servicios que el Estado pueda darles a los ecuatorianos a su mano. Y eso implica que el servicio diplomático sea una vía expedita para facilitar la vida y el relacionamiento de los ecuatorianos del exterior con sus familias dentro del Ecuador. Cuando las distancias en el tiempo se hacen más largas que las distancias en los kilómetros, cuando hay más de 2 años de por medio entre una relación de pareja, cuando los papás ya no les ven a los hijos pasar de adolescentes a jóvenes. Si no tienes las facilidades a la mano para mantener abiertos esos vínculos, si no puedes traer tu plata fácilmente, si no puedes hacer una escritura sin que te cueste, si no puedes conectarte con el país para estar de vuelta, entonces te vuelves ajeno. Si te vuelves ajeno, ¿qué responsabilidad tienes como ciudadano? ¿Qué derecho yo tengo de pensar que si te cobro o no te cobro? Lo que no puedo hacer es mentirte y venderte sueños con cosas que no tengo para darte. Si el día de mañana te digo, lo que sí puedo decirte es que no vamos a cobrarles impuestos a los migrantes ni a sus familias para poder facilitar las relaciones entre ellos. Eso definitivamente. El hecho de que las tasas consulares tienen que estar diferenciadas entre personas y emprendimientos comerciales tiene que ser definitivo también. Herencias, legados, relaciones familiares, todo lo que sea en el ámbito civil o en el ámbito comercial, tienen que favorecer no solo la traída del capital, sino el mantenimiento de la relación. Y en la medida en que tengamos recursos de liquidez, tenemos que fomentar nuestra cultura hacia afuera. Tú participas, de lo que entiendo, justamente en un colectivo cultural. Y la cultura es algo que no existe si no está presente, si no va de 2 vías. Si tú tocas y no hay quien te oiga, quien disfrute tu música, no estás haciendo realmente arte. Bueno, pues estás llenando tu propio espíritu, pero no tiene un valor propio para el desarrollo de nuestra nación. Permítame plantearle 2 cosas puntuales en relación a los migrantes, sobre todo con algunas charlas que hemos tenido en el colectivo. Muchos migrantes tienen problemas para recibir los créditos educativos para avanzar con sus estudios en el exterior. ¿Usted qué hará al respecto para que no se entorpezcan las carreras, por un lado? Y usted, no sé si tiene conocimiento que de la cantidad de dificultades que tienen muchos ecuatorianos que estudian en el exterior con el IESE, ¿qué piensa hacer al respecto? Bueno, el IESE técnicamente es una institución que primero no puede ir más allá en este momento con créditos nuevos que la situación de caja del Tesoro Nacional. O sea, lo que necesita es a los estudiantes que están fuera darles asistencia, primero porque estamos en una emergencia global. La pandemia, la recesión económica, no le afecta solo al Ecuador, le afecta a todo el planeta y le afecta a los ecuatorianos en donde sea que estén. Entonces el Ecuador tiene que ir al rescate de los ecuatorianos donde estén. La desgracia que te pasa porque tienes una complejidad por insubsistencia económica en donde estés como ecuatoriano, merece la asistencia del Estado ecuatoriano en un modo de emergencia, porque es como si hubieras sido víctima de un naufragio o de un accidente de avión. El Estado tiene que ayudarte. Si tú estás estudiando y tus recursos no están llegando, tenemos que socorrerte. Esa es nuestra obligación como Estado. Bueno, no pasa. Sí, entendemos que no pasa. Pero es algo que tiene que pasar. Pasaba, digamos, Pedro. O sea, como pasaba, porque el IESE técnicamente no está. Lo que tienes es la gente que entró en el sistema educativo, que entró en el sistema de becas, que se instaló fuera, que estaba formándose. El IESE por sí mismo, por el momento, no hay, pues. Pero lo que sí debe haber es el concepto de promover el talento ecuatoriano, porque obviamente aquí no podemos darnos toda la formación que necesitamos. Después de la recesión económica, de hecho va a demorarse un tiempo largo en que podamos hacerlo, y la opción de estudiar afuera a los ecuatorianos más talentosos es algo que el Estado va a tener que reemplazar. Pero puntualmente respecto de los que están fuera, el Estado ecuatoriano siempre tiene que estar ahí para rescatar a nuestros connacionales. ¿Has visto la típica película? Esto conversamos el otro día con un compañero de mi hijo, ya son universitarios, me decía, el Estado en estas cosas de los estudiantes fuera, es un chico que estudia en Alemania, me dice, tiene que ser como esas películas en donde el soldado queda detrás de las líneas enemigas y dice, no importa, nadie se queda atrás.
Si hay uno de los nuestros detrás de las líneas enemigas, hay que ir a rescatarle. Así tiene que funcionar el Estado, al costo que sea. Lo que no podemos es darle la expectativa de más crédito a demasiada gente, porque no hay esos recursos. Lo que sí podemos es, por ejemplo, en la emergencia, evitar dilatar o incluso llegar a condonar el cobro de becas que se están haciendo a las personas que han estudiado fuera dentro del sistema que ha ido otorgando facilidades para el estudio en el exterior. Llegar a condonar. Y el acceso no tiene cómo. Por ejemplo, en los acuerdos bilaterales, tener acuerdos con la seguridad social, ¿lo ha pensado también? Definitivamente sí, y de hecho para poder hacer eso el Ecuador tiene que dar algunas señales, o sea, en distintas jurisdicciones funciona diferente, ¿no? Porque no es el concepto de seguridad social que tenemos más parecido entre países en Latinoamérica, no necesariamente es el que funciona, por ejemplo, en las jurisdicciones de los países nórdicos, a pesar de que ya están dentro del loop europeo, ni en Canadá o en los Estados Unidos, son conceptos medianamente diferentes. Pero sí, es indispensable pensar en esos conceptos. Una cosa en el tema de la seguridad social, que de hecho le va a ayudar también a los migrantes, es una propuesta de incorporación de 1.2 millones de nuevos afiliados al sistema de seguridad social que haríamos de manera inmediata al llegar a Carondelet. De hecho, una apuesta que hice con un amigo periodista. Le di una semana para que él me diga, ¿dónde saco 1.200.000 afiliados automáticamente que me coticen el primer mes desde que llegamos? Le gané la apuesta. Y el tema no es tan complicado. El Ecuador hoy por hoy está dando unos bonos de desarrollo humano que no está monitoreando en el cumplimiento de las metas de desarrollo humano que debería monitorear. Y sin embargo, el Estado conserva ciertas obligaciones, de hecho son obligaciones de las más pesadas y de fondo que tiene el Estado ecuatoriano, que son, por ejemplo, garantizar la salud. Pero por otro lado, no tiene tampoco los recursos para poder costear toda la salud que proviene de los servicios que se otorgan a través de la red pública. Nosotros proponemos hacer de los bonistas afiliados. Y en promedio a todas las personas que reciben bono, excepto aquellas que están en una condición de vulnerabilidad insubsanable, personas que realmente, o sea, no tienen en quién ampararse ni la posibilidad de recuperarse de una condición de vulnerabilidad, esas tienen que ser objeto de protección absoluta del Estado durante toda su vida. Pero el resto tiene que entender que la posición de vulnerabilidad por falta de trabajo es una condición temporal, porque vamos a darles opciones de trabajar por horas, porque vamos a darles opciones a los empresarios de crear nuevos trabajos con crédito barato que vendrá de la banca que vamos a incorporar al sistema financiero. Entonces, nadie puede jubilarse de vago, porque además la Constitución prohíbe la vagancia, es un texto explícito que tiene nuestra Constitución. A nadie le vas a dar indistintamente una afiliación para jubilarle después de haber estado de bonista del bono solidario. Pero sí, le vas a dar una atención médica dentro del mismo sistema que tienen los afiliados, porque le vas a hacer aportar, porque el principio de solidaridad de la seguridad social es de ida y vuelta, y quien recibe un beneficio del Estado, tenemos que buscar la manera de que también pueda aportar. Así que los bonistas van a traernos 240 millones de dólares frescos al sistema, que van a ayudar de alguna manera también a mejorar las condiciones de aseguramiento de otros que tenemos que ir protegiendo poco a poco. Pasando a otro tema, Pedro, usted habla de recuperar la profesionalización del servicio exterior. ¿Puede garantizarnos ahora que no tendrá ninguna cuota política como embajadores, primeros, segundos secretarios en las embajadas ecuatorianas y consulados? Además, me pregunto esto porque, por ejemplo, en Córdoba, donde vivimos, hay un cónsul honorario que atiende 3 o 4 horas por semana. Verás, yo soy una persona que cree mucho en el poder del servicio público, como te decía. Para nosotros, los funcionarios políticos van a ser funcionarios de carrera elegidos del entorno del proceso político para ocupar los cargos de embajadores. Los ministros de embajada, los funcionarios consulares, los funcionarios de apoyo de las delegaciones diplomáticas, todos deben ser parte del servicio exterior y todos deben ascender dentro de la que es la carrera del servicio exterior. Cuando el servicio exterior sirve a la mentalidad política del gobernante, se transforma en un gestor accidental de las peores ideas, en un cómplice y en un tapiñador de la corrupción, porque está sirviendo un interés político y no sirve a un interés estatal. En ese sentido, nosotros no vamos a tener, así como no tenemos asambleístas, no vamos a tener funcionarios políticos en las embajadas. Para eso está el servicio exterior. Tampoco a Gustavo Noboa en la Embajada del Vaticano, de ninguna manera. De ninguna manera. Él estará encargado de la Embajada de Carondelet en San Borondón, probablemente, o en La Puntilla, que le gusta, pero más lejos no.
En una parte de su plan de gobierno, Pedro, usted dice que la comida ecuatoriana debe mejorar en su limpieza y seguridad. ¿Cómo determina usted qué es o qué es ese factor, algo que pueda causar un problema? ¿Tiene estudios sobre el tema de la limpieza y seguridad? Cuando dice comida ecuatoriana, ¿se está refiriendo a los productos? No, no, cuando discutíamos en el colectivo queríamos consultarle esto, Pedro. A ver, esto tiene que ver directamente con tres cosas. Una es la calidad del handling, de la manipulación de los productos a nivel de buenas prácticas de manufactura. Las actividades comerciales de nuestro país y aquellas que están asociadas en el futuro, no solamente a la venta de alimentos en percha, sino a la venta de alimentos asociados al turismo, por ejemplo, tienen que garantizar que la gente no se enferma. ¿Qué es lo que pasa con el típico gringuito que viene de turismo receptivo al Ecuador? Llega, se fascina con el paisaje, debes de haber visto muchas veces, se va a pasear a la feria de los ponchos en Otavalo, y como al tercer día llega a un lado a baños, pero hay un punto del paseo en donde algo se toma y se hace agua el turista. Y lo peor es que los lindos paisajes quedan en mal recuerdo y en el post que le ponen, que sea la página que haya utilizado para colocarse, en donde dice, aquí te envenenan. Y un post de esos es desastroso para toda la potencial industria del país. Entonces, es indispensable que sí nos acostumbremos a subir el estándar. Al que fabrica la comida, y de hecho, al que hace la venta, inclusive de una salchipapa o de una tripita ahí en la parada del bus, hacerlo de mejor manera, hacerlo con un valor agregado, que es la limpieza y seguridad alimentaria. Le va a permitir progresar también. Todo esto es concienciación y asistencia técnica en el campo, en el field, en donde está la gente. O sea, el Estado es ahí donde tiene que estar ayudándonos a los ecuatorianos a ponernos de nuevo para ser mejores, pero cada uno por su cuenta a ser mejor, a ganar responsabilidad de nuevo, a pasar de la transparencia a disfrutar de hacer las cosas bien. En ese sentido, usted hablaba hace un momento del campo y en su plan de gobierno también dice que hay que desarrollar semillas genéticas, pero uno de los mayores problemas que enfrenta el mundo es la sobreproducción de la tierra para el consumo humano y los grandes monopolios de la agroindustria. Monsanto, por ejemplo, que enfrenta serias demandas en el mundo por sus prácticas. ¿No le parece que necesita explicar detalles sobre su propuesta en ese sentido sobre la semilla genética? Claro que sí, y la idea de hecho es generar nuestro propio poder a partir de la capacidad intelectual que tienen nuestros propios cientistas, biotecnistas, biólogos y químicos, que tienen la capacidad de producir nuestras propias semillas para esos propósitos. Cuando tú te entregas en las manos de un bioobtentor industrial corporativo, como la empresa que tú acabas de señalar, estás básicamente hipotecando generaciones de agricultores y de consumidores. ¿Por qué? Porque es una empresa que no responde al interés de la población en donde está haciéndose la producción de esos alimentos. Es necesario que ese tipo de obtenciones se produzcan localmente. Verás, Freddy Marín, que es la persona detrás de esa parte del plan de gobierno, dice una cosa que a mí me fascina siempre. Si nosotros sabemos qué cultivar, nunca nos va a faltar ni qué comer ni cómo curarnos. Pero nosotros tenemos que saber eso de nuestro propio patrimonio biológico. Ese es un proceso, eso también es una revolución y eso es hacer lo que hacen los grandes en nuestro tamaño, porque aquí sí podemos. De hecho, miles de obtenciones, que van desde flores ornamentales como las orquídeas dráculas, hasta variedades de maíz o de quinoa, son producidas por científicos ecuatorianos, que son extraídos estratégicamente del entorno de nuestra producción y vuelven hechos una plata, tranquilos en el entorno individual de las personas, pero nos vienen a clavar unas semillas que le corresponden al éxito económico de otras economías. Y no quiero que me malentiendas, porque por decir esto ya me dijeron que soy un ultranacionalista. Puede ser también, no sé. Pero sé que en nuestro medio tenemos gente que tiene la capacidad de producir eso, al nivel de Monsanto, al nivel de Nabisco, al nivel de cualquiera. Vamos llegando ya a la parte final, digamos, si nos permite unas 3 o 4 preguntas, así no le molestamos su tiempo, Pedro. En la página 26, y le digo puntualmente, de su plan de gobierno presentado al CNE, usted dice: prepararemos un plan de acción para un sistema alimentario, abro comillas, prepararemos un plan de acción para un sistema alimentario resiliente al clima a través de la cooperación transfronteriza para 2025. Le pregunto, ¿qué es un sistema alimentario resiliente al clima? Saber escoger cuáles son las variedades vegetales
que nosotros podemos cultivar en los microclimas que tenemos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Esto proviene de un experimento, dos experimentos específicos en los que participé como parte del Quinto Poder. El uno fue irnos de parroquia en parroquia aquí debajo del brazo con los planes de ordenamiento territorial para ver si es cierto lo que los consultores que habían cobrado por esos planes habían identificado o no en los sitios. Y con Freddy Marín, como te digo, nos fuimos y recogimos muestras del suelo en los sitios donde se decía que se cultivaban determinadas cosas o no. Y encontramos dos cosas. Una, existía en los planes ya un direccionamiento propio de un interés agroindustrial de alguien ajeno al sitio en donde se estaba planteando ese estudio, que decía, en este clima y a esta altura, lo que conviene es sembrar tal cosa. Y tú llegabas, sacabas la muestra y le ponías a estudiar eso en nivel escolar a un biólogo, a un botánico, a un zootecnista, a distintas ramas, y todos concluían que era cualquier cosa lo que podías poner ahí, menos lo que decía el plan de ordenamiento. Y que es más, existían variedades específicas ya desarrolladas, inventariadas y conocidas, incluso en el INEAP, que eran las que tenían que ir a ese sitio. Pero claro, está en contra de un interés económico puntual. Es indispensable identificar lo que realmente, y de nuevo, ese es el sentido común, hacer lo que sí se puede hacer y no lo que no se debe hacer. Es necesario poner el interés de los más primero, y para eso necesitamos, en este tema puntual, identificar las variedades vegetales que van a pegar de manera eficaz, exitosa, para poder integrar a través de mecanismos de economía popular y solidaria a pequeños productores que hoy, por la escala en la que producen, están absolutamente imposibilitados, primero por falta de formalidad de obtener crédito formal, solo podrían tener acceso al chulco, que no tienen ni cómo hacer un leasing para tener su propia camioneta o llegar a un centro de acopio, y peor, para llegar a un puerto o poder exportar. Esta lógica es escoger bien lo que se hace para ayudarle a la gente a organizarse y exportar directamente de la chacra a París. Bueno, me gustaría volver nuevamente, nada más por una pregunta, al tema de la pandemia. Yo debo reconocer, y como colectivo, cuando digo yo, lo hablo en el yo en plural, como colectivo debemos reconocer que dentro de los planes de gobierno que hemos revisado, como colectivo, usted sí se dedica a pensar la situación de la pandemia. Usted sugiere en ese sentido tener una vacuna que sea gratuita para todos los ciudadanos ecuatorianos. Y como indispensable. Dice, todos los ciudadanos ecuatorianos incluyen los ciudadanos que están en el exterior. Le tomo la palabra. Todos. ¿Cómo piensa cubrir los costos de la adquisición de tantas dosis para la población y también para su mantenimiento en congelación, distribución equitativa en los sectores más alejados de las grandes ciudades? ¿Ha tenido acercamiento con el gobierno ruso, con Pfizer? Hemos tenido acercamiento ya con varias farmacéuticas, con 6 de las 8 que están de hecho en la línea de poder llevar a éxito la producción de vacunas. Y para nosotros la solución es crear negocio. Verás, muchas veces el tema no está en dónde consigo prestado para poder comprar. Por eso rechazamos un poco la idea de que la solución está en ponernos a la cola del COVAX para que nos conviertan en cobayos para probar las vacunas y a la suerte. No, tenemos que asegurar que los ecuatorianos van a tener vacunas que sirven. En el tamaño de la población mundial hay una cosa que hay que entender, y es que todos los planteles industriales farmacéuticos existentes en los países, en donde digamos que al menos estas 6 de 8 fábricas van a producir vacunas, no van a poder abastecerse para poder vacunar al 70% de la población mundial en al menos los próximos 4 años. Es indispensable construir más fábricas para poder producir vacunas. Y estas fábricas no son centros de fabricación de cohetes, son centros para hacer la mezcla de las vacunas. No son definitivamente tan complicados. El desarrollo de la vacuna es una cosa, la reproducción de la vacuna es otra distinta. Y para eso nosotros tenemos un espacio que de hecho parcialmente ya cuenta con infraestructura apropiada para el manejo de desechos químicos y tóxicos en el Aromo, en donde está la refinería que no está, que puede usarse en un área que puede confinarse y asignarse como una zona de desarrollo económico exclusivo y especial para que vengan y se pongan ahí las farmacéuticas. La primera ignición es decirles, ustedes vénganse, instálense aquí, al lado tenemos puerto, tenemos carreteras, despachen a los clientes que ustedes tengan en la cuenca del Pacífico sobre el perfil de la costa de América, desde Manta hacia el resto de América. Lo único que les vamos a pedir a cambio, de hecho no les vamos a cobrar impuesto a la renta para esto, es que contrate personal aquí y que nos entregue las vacunas gratis a todos los ecuatorianos. ¿Y sabes qué?
ese negocio no solamente es posible aquí, lo van a llevar a cabo al menos 14 países. Entonces, si nosotros no somos lo suficientemente inteligentes para estar entre esos 14 países, entendiendo además que nosotros ya tenemos una infraestructura previa avanzada para ser tal vez el primero que puede instalar este sitio de las farmacéuticas, tenemos que ser un poco tontos para seguir pidiendo prestado para que nos vacunen. Finalmente, Pedro, ¿usted está de acuerdo con la interrupción voluntaria del embarazo de la mujer gestante? En esto que me han preguntado 20 veces, tengo que ser súper claro, porque además ya te imaginas con qué amigo mío he tenido unas discusiones graves sobre el asunto. Yo creo que los hombres no podemos decidir sobre el cuerpo de las mujeres. No tenemos derecho de hacerlo. Solo la mujer puede decidir sobre el cuerpo de la mujer. Y en contraprestación, para los que me van a criticar, solo las familias tienen derecho de escoger cómo educan a sus hijos. Pero hay que ser bien claro en eso. Esas dos cosas, el Estado va a asegurarse de que se respete. Que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y que las familias puedan educar a sus hijos como les parezca. Por último, Pedro, usted en su campaña también habla constantemente de la esperanza y los sueños. No es el único, otros candidatos también lo hacen. Para usted, ¿qué es la esperanza y cómo se puede distinguir esa esperanza de sus contendientes? Bueno, creo que he puesto bastante atención en cuál es la esperanza que tienen algunos de los competidores en esta lid. Y creo que tenemos una esperanza distinta. Ellos esperan llegar al poder. Nosotros esperamos levantar el ánimo a los ecuatorianos y vencer el descontento y recuperar el ánimo de saber que somos capaces de ponernos del mismo lado de la historia sin pelear por las diferencias que antes nos han separado, sin denostar a nadie por lo que cree, sino juntándonos en un propósito común que es poder construirnos y ganarnos el privilegio después de discutir entre nosotros sobre asuntos ideológicos, sobre cualquier otra pendejada. Pero hoy la esperanza es el sí poder unirnos alrededor del sentido común para levantarnos de nuevo en una sociedad que va a tener que ejercer la transparencia para llegar a la ética, que va a tener que hacer esfuerzos muy fuertes, que va a tener que entrar al extractivismo para poder llegar al post-extractivismo, que va a tener que abrirle las fronteras de los bancos y va a tener un conflicto social de unas élites pequeñas, pero va a tener un conflicto social ahí, que va a tener que luchar contra el narcotráfico, contra el crimen organizado fuerte. Ya nosotros tuvimos una aprobada en la campaña, nos ofrecieron, yo me hubiera hecho millonario, con 9 millones de dólares me han ofrecido para no correr en este proceso. Sí, no sé si me conviene decir los nombres, pero en distintas candidaturas me han ofrecido me han ofrecido el binomio presidencial comprarme y candidaturas de asambleístas. Es parte de la decisión de que el colectivo no se construyó en alianzas con nadie, desde el proceso ciudadano exclusivamente y sin candidatos a la asamblea. No queremos regenerar los procesos políticos dañados que tiene nuestro país, y corremos el riesgo, sí, de que todos tengan la esperanza de que estas cosas se pueden hacer mejor. Muchas gracias, Pedro, por su participación. Esperamos que usted se haya sentido cómodo con nuestras inquietudes. Le dejamos de su parte final para que envíe un mensaje, sobre todo a aquellos ecuatorianos que le escuchan, que viven en el exterior, que también forman parte de ese gran Ecuador, y si también se acuerda de alguna frase de su abuela, es bienvenida. Bueno, de hecho, con todo respeto, David, te voy a mandar, y si es que lo consideras para compartirlo en tu página con nuestros hermanos migrantes, le escribí una especie de oración a partir de conversar justamente con mi abuela, mi hermano, se llama La oración por el andante. No sé si califica realmente como poesía. El otro día hablaba con un poeta y me decía que sí está bonito, pero que técnicamente es una porquería. Pero a mí me gusta mucho y que la quiero compartir. ¿Cómo no? Lo que sí les puedo decir a todos es que en este proceso soy uno más, igual que ustedes, que siente el descontento de que quienes debían representarnos lo han hecho mal. Así que en este proceso, a ti, hermano ecuatoriano que estás fuera o que estás dentro, yo te pido que reflexiones tu voto, que veas gramo por gramo quiénes están ofreciendo hacer algo por el país y quiénes están ofreciendo algo para servirse a sí mismos. Yo no te pido siquiera que votes por mí. Yo te pido que votes por ti. Vota por ti, amigo. Ecuador te necesita. Muchas gracias, Pedro José Freile, candidato a la presidencia del Ecuador por el Movimiento Amigo. Le agradecemos por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad, estimado Pedro. Muchas gracias. A las órdenes, David, a ti muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias a Pedro nuevamente. Queremos agradecer a todas aquellas personas que nos han acompañado también, que nos han seguido en esta entrevista. Les queremos agradecer por estar presentes también. Esta entrevista quedará subida a nuestras redes sociales y esperamos que este espacio haya sido beneficioso, positivo, productivo, para que ustedes puedan comprender las propuestas de los candidatos a la presidencia del Ecuador.
Que tengan una muy buena noche y será hasta el próximo encuentro que estaremos con la candidata oficialista Jimena Peña, que será el miércoles 18 a las 20 horas. 20 horas de Ecuador, 22 horas de Argentina. Muchas gracias y que tengan muy buena noche.